Antes de comenzar con esta historia profunda, reveladora y llena de emociones que gira en torno a una de las figuras más emblemáticas de la televisión norteamericana, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte este contenido con aquellos que aman conocer la verdad detrás de los grandes nombres del mundo del entretenimiento. Tu apoyo no solo nos motiva, sino que también nos permite seguir investigando, narrando y revelando las historias ocultas, los secretos nunca contados y los testimonios que cambian por completo la forma en que miramos a las celebridades. Y ahora sí, comenzamos con el de esta historia sorprendente sobre Jerry Shandling, contada por la mujer de Judy Shandling. Cuando se pronuncia el apellido Shandling, la mayoría piensa inmediatamente en Judy Shandling, la legendaria jueza de la televisión estadounidense, la mujer implacable de Judge Judy, que conquistó la pantalla con su carácter directo, su humor ácido y su incomparable capacidad para leer la verdad en los ojos de cualquier persona. Sin embargo, detrás de la figura icónica que se convirtió en un fenómeno mundial durante más de 2 décadas, existe un capítulo menos conocido, más íntimo y profundamente humano. La historia de Jerry Shandling, el hombre que compartió la vida, los miedos, las ambiciones y las contradicciones con una de las mujeres más poderosas de la industria mediática. Durante años, la vida privada del matrimonio Shandling fue cuidadosamente protegida. Judy siempre manejó su imagen con precisión quirúrgica, evitando que los focos iluminaran más de lo que ella consideraba necesario. Pero recientemente, en un inesperado giro, su esposa, la persona más cercana a Jerry, decidió revelar por primera vez la verdad detrás del telón. Un retrato que rompe mitos, confirma sospechas y muestra dimensiones jamás imaginadas sobre él. Jerry Shandling, antes de ser conocido como el esposo de Judy, ya tenía su propio nombre en el ámbito jurídico. Juez, escritor, comentarista legal. Jerry era una figura respetada, pero, a diferencia de Judy, nunca supo manejar el peso de la fama ni la intensidad del escrutinio público. Según confesó su esposa, Jerry era un hombre lleno de inseguridades que ocultaba bajo una fachada de autoridad. Jerry siempre tuvo miedo de no ser suficiente, incluso cuando ya había logrado más que la mayoría de los jueces del país, reveló ella en su testimonio. Estas palabras ilustran una realidad que pocos pudieron imaginar. El juez serio, intelectual y aparentemente imperturbable era, en el ámbito privado, un ser vulnerable, cuestionado por sus propios demonios internos. Su esposa compartió una anécdota que, según ella, marcó para siempre su manera de ver a Jerry. Una noche, después de grabar un episodio de su propio programa, The People's Court, Jerry regresó a casa en silencio. Se sentó en la cama, miró a su esposa y le dijo algo que jamás había expresado públicamente. No sé si estoy hecho para esto. Judy hace que todo se vea fácil, pero a mí me devora por dentro. Fue en ese instante cuando ella comprendió que Jerry no solo vivía a la sombra de la opinión pública, sino también, y más profundamente, a la sombra de la enorme presencia profesional de Judy Shandling, una mujer cuya energía parecía no tener límite. Una de las revelaciones más impactantes que compartió fue la compleja relación de Jerry con el éxito descomunal de su esposa. Aunque siempre la acompañó, la apoyó y se mostró orgulloso. La verdad es que, en privado, luchó durante años con el hecho de vivir junto a una fuerza emocional y mediática tan dominante. Su esposa lo describió con claridad. Jerry la amaba con todo su ser, pero el mundo no estaba preparado para ver a un hombre que viviera en la sombra de una mujer. Y él tampoco lo estaba. En un mundo donde los hombres de la alta judicatura fueron históricamente figuras de autoridad incuestionable, Jerry se encontraba ante una paradoja emocional. Respetaba y admiraba a Judy con toda su alma, y al mismo tiempo batallaba con el sentimiento de quedar en segundo plano. No por celos, insistió su esposa, sino por una cuestión de identidad masculina profundamente arraigada. Jerry había dedicado su vida a construir una carrera sólida, pero Judy se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes.
Y aunque él lo aceptó públicamente con elegancia, puertas adentro, según declaró su esposa, hubo discusiones, silencios prolongados y reflexiones dolorosas sobre el lugar que ocupaba en su propio matrimonio. Uno de los momentos más dramáticos que ella decidió revelar fue la crisis matrimonial que llevó a Judy y Jerry a separarse brevemente. Aunque el público siempre supo que hubo una ruptura temporal en los años 90, lo que jamás se conoció fueron las razones profundas detrás de esa decisión. Según relató su esposa, Jerry estaba llegando a un punto de agotamiento emocional. Judy, en pleno ascenso mediático, trabajaba de forma incansable. Su disciplina y determinación eran admirables, pero también marcaban una distancia emocional inevitable. Jerry, por su parte, se sentía desplazado, no porque Judy no lo amara, sino porque el ritmo de su vida se había vuelto casi inalcanzable para cualquier persona que no tuviera su misma fuerza. Jerry no soportaba sentirse un espectador en su propia vida, y menos aún en su propio matrimonio, explicó ella con dolor. La separación, aunque breve, golpeó profundamente a Jerry. Se sentía un fracaso, no como juez, sino como esposo. Pero fue justamente ese tiempo separados el que les permitió, en sus palabras, volver a elegirse, esta vez desde una conciencia más realista de sus diferencias y necesidades. Lo que hizo este testimonio aún más revelador fueron los detalles íntimos que describen al Jerry que el público jamás vio. Era un hombre que sufría de ansiedad antes de cada grabación. Tenía el hábito de caminar durante horas sin rumbo cuando se sentía desbordado emocionalmente. Guardaba en su escritorio un cuaderno donde escribía dudas sobre sí mismo. Frases como, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Qué es que esperaría Judy de mí? ¿Soy suficiente? Su esposa recordó también que Jerry tenía un miedo infantil que nunca superó, el miedo al silencio prolongado. Por eso hablaba, incluso cuando no hacía falta. En casa. Cuando Judy se sumergía en su concentración habitual para leer casos o preparar grabaciones, Jerry entraba en una especie de inquietud que solo aliviaba conversando, aunque fuera de la cosa más trivial. Era su manera de no sentirse invisible. A pesar de todos estos conflictos internos, había algo que sostuvo a Jerry durante esos años difíciles: su amor incondicional por Judy. Su esposa recalcó con firmeza que Jerry jamás dejó de admirarla, ni de verla como su igual, incluso cuando sus inseguridades trataban de decirle lo contrario. En sus noches más oscuras, Jerry repetía una frase que decía desde joven: el amor no es perfecto, pero si es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Y eso, según ella, fue lo que mantuvo vivo su matrimonio. Jerry, con todas sus contradicciones, entendió que vivir junto a una mujer como Judy no era una competencia, sino un privilegio, un desafío, sí, pero también un regalo. Reveló al Jerry más íntimo, humano y vulnerable. Profundiza en aquello que moldeó su vida junto a Judy: los conflictos silenciosos, los acuerdos tácitos, las batallas privadas y los sacrificios que nunca se hicieron públicos. Su esposa, la mujer que mejor lo conoció, decidió hablar, no para dañar la memoria del juez, sino para mostrar su verdad con la transparencia que él siempre deseó, pero nunca se atrevió a expresar. Este testimonio abre puertas que durante décadas permanecieron cerradas, y lo hace con un nivel de detalle que incluso sorprendió a los círculos mediáticos más veteranos. Aquí comienza la parte de la historia donde los matices, las sombras y las luces se entrelazan en un retrato tan complejo como revelador. La fama de Judy Sheindlin creció de forma meteórica. En pocas temporadas, Judge Judy se consolidó como uno de los programas más vistos en todo Estados Unidos. Cada año su figura se hacía más grande, más influyente, más poderosa. Mientras tanto, Jerry vivía una paradoja. Era admirado en su mundo judicial, pero eclipsado en su hogar. La esposa de Jerry, lo explicó de manera cruda, casi poética. Jerry vivía con la mujer más fuerte del país, y eso no siempre es fácil para un hombre que también quiere ser escuchado. Jerry no buscaba competir con Judy, pero sí deseaba ser visto. En sus palabras,
Judy tenía una mente que nunca descansaba, siempre analizando, resolviendo, juzgando, proyectando. El problema es que esa misma brillantez la llevaba a poner todo su foco en el trabajo, incluso cuando estaba en casa. Fue entonces cuando Jerry comenzó a sentir que, lentamente, su voz se diluía entre los compromisos de Judy. No se trataba de falta de amor, sino de falta de espacio. Judy vivía con intensidad. Jerry, en cambio, necesitaba pausas, caricias emocionales, reconocimiento íntimo. Su esposa recordó una frase que Jerry repetía a menudo en la privacidad de su hogar. A veces, siento que soy un invitado en la vida de Judy. Esa frase, aunque breve, encapsula años de conflictos silenciosos. Públicamente, el matrimonio Shandling siempre pareció sólido, elegante, estable. Sin embargo, puertas adentro, la historia era distinta. Según su esposa, hubo discusiones intensas, tensas y emocionalmente agotadoras, especialmente durante los primeros años del éxito de Judy. Las discusiones no eran por celos, sino por desequilibrio emocional. Jerry necesitaba cercanía, Judy necesitaba control. Jerry buscaba conversación, Judy buscaba silencio. Jerry quería tiempo juntos. Judy quería tiempo para su misión profesional. En una ocasión, según relató la esposa de Jerry, la discusión alcanzó un punto tan crítico que Jerry abandonó la casa durante 3 días sin decir a dónde iba. Judy, acostumbrada a manejar todo con frialdad judicial, se derrumbó por primera vez en años. Ella lo llamó más de 20 veces. No lloraba, no gritaba, simplemente decía, «Vuelve a casa, no quiero ganar esta vez». Aquella frase es una de las más impactantes del testimonio, porque por primera vez muestra a una Judy vulnerable, no la jueza de hierro que millones vieron en televisión. Jerry volvió, no porque se sintiera derrotado, sino porque entendió que, detrás de su coraza, Judy necesitaba tanto amor como él. Pero el conflicto dejó huellas profundas que tardarían años en sanar completamente. Después de aquella crisis emocional, ambos llegaron a un acuerdo que jamás fue revelado al público. La esposa de Jerry lo llamó el pacto silencioso, un compromiso que cambió por completo la dinámica del matrimonio. Judy limitaría sus horas de trabajo en casa. Nada de casos, notas o preparación de juicios después de las 8 p.m. Jerry tendría un espacio emocional prioritario, al menos 1 hora al día, en la que Judy debía escuchar y conversar sin distracciones. Una salida semanal obligatoria, no como pareja perfecta, sino como 2 personas intentando no perderse. Nunca permitir que el trabajo fuera más importante que la salud emocional. Y sobre todo, recordar que el matrimonio era un lugar seguro, no una sala de audiencias. Este pacto funcionó. No eliminó todos los conflictos, pero le permitió a cada uno reconocer y honrar las necesidades del otro. La esposa de Jerry lo resumió así: el matrimonio no se salvó por amor, sino por voluntad, y eso lo hace aún más admirable. Cuando Judy alcanzó su pico de popularidad, las ofertas se multiplicaban. Entrevistas, apariciones especiales, viajes, campañas publicitarias, proyectos paralelos. Pero para que ella pudiera aceptar todo eso, Jerry tuvo que renunciar a gran parte de su propio brillo profesional. Su esposa reveló una verdad sorprendente. Jerry rechazó 3 ascensos judiciales, uno de ellos con un salario altísimo, para poder acompañar a Judy en su nueva vida. Nunca lo dijo públicamente. Nunca buscó reconocimiento. Lo hizo porque sabía que, sin él, Judy se hundiría en su propio ritmo frenético. Pero renunciar a esos ascensos dejó heridas invisibles. Jerry se sentía orgulloso de Judy. Sí, pero también se preguntaba, en silencio, ¿qué habría sido de mí si hubiera aceptado ese camino? Este conflicto interno nunca fue resuelto del todo. Su esposa lo explicó con dulzura. Jerry eligió el amor sobre la ambición. Y aunque nunca se arrepintió, a veces le dolía haberse apagado en su propio cielo. Uno de los pasajes más conmovedores del relato surge cuando la esposa de Jerry confesó que él atravesó un período de problemas de salud que mantuvieron en absoluto secreto. No era una enfermedad terminal,
pero sí un cuadro de estrés severo y síntomas cardíacos que lo obligaron a pausar por primera vez en años. Mientras el público veía a un Jerry sereno y elegante en televisión, en casa había noches donde apenas podía dormir. Sufría palpitaciones, temblores y una sensación de agotamiento permanente. La esposa describió el momento decisivo. Una madrugada, Jerry despertó sudando, sin poder respirar. Cuando lo llevé al hospital, me dijo: «No quiero que Judy lo sepa. No quiero que cargue con esto». Pero ella lo llamó igual. Y Judy llegó corriendo, sin maquillaje, sin escoltas, sin cámaras. Era solo una esposa desesperada. Se sentó a su lado, le tomó la mano y le dijo: «Jerry, no puedo perderte, no puedo ser sin ti». Esa noche cambió su matrimonio para siempre. Ya no eran dos fuerzas independientes chocando entre sí, sino dos seres vulnerables que entendieron que la vida no les debía nada. En uno de los testimonios más impactantes, su esposa relató que Jerry confesó un miedo profundo que arrastró durante décadas. «Temo que la gente me recuerde solo como el esposo de Judy». Para cualquiera, esta frase podría parecer exagerada, pero para un hombre que dedicó su vida a la justicia, a la lectura, a la enseñanza y a la ética profesional, ser reducido a un título sentimental era un golpe duro. Su esposa lloró al recordar cómo Jerry lo expresó. «Ella es una estrella, lo sé, pero yo también tengo mi luz, solo que la mía brilla más bajito». Ese sentimiento, la mezcla de orgullo y dolor, acompañó a Jerry durante muchos años. Y sin embargo, nunca lo convirtió en resentimiento. Él eligió amar, incluso cuando dolía. Culmina con una revelación hermosa y desgarradora. Jerry escribió una carta para Judy años antes de fallecer. Una carta que nunca se publicó, nunca se leyó en televisión, nunca se filtró a la prensa. La esposa la vio accidentalmente en un cajón y recuerda un fragmento. «Judy, tú me enseñaste que la justicia es severa, pero el amor no tiene por qué serlo. Si alguna vez dudas de mí, recuerda esto. Yo no caminé detrás de ti, ni delante de ti. Caminaré siempre a tu lado». Ese es mi veredicto final. Esta carta, secreta y profundamente íntima, resume el corazón de un hombre que amó más de lo que dijo, que luchó más de lo que mostró y que sacrificó más de lo que el mundo sabrá jamás. A diferencia de lo que podría pensarse, los últimos años de Jerry no fueron un declive emocional, sino todo lo contrario. Fueron los años más lúcidos, más cálidos y más auténticos de su vida. Su esposa aseguró que Jerry finalmente aprendió a aceptar su dualidad. Un juez respetado y al mismo tiempo el compañero de una figura mediática gigantesca. Fue en los últimos años cuando Jerry dejó de compararse y empezó a comprender su propio valor. No porque Judy se lo dijera, sino porque él mismo lo descubrió. Comenzó a dedicar más tiempo a escribir, a reflexionar, a conversar con jóvenes abogados y a disfrutar de su propia voz interior, esa que había sido silenciada por tantos años de dudas. Se levantaba temprano, preparaba café y escribía páginas y páginas de pensamientos que nunca fueron publicados. Su esposa relató que, en esos cuadernos, Jerry dejó preguntas que lo acompañaron toda la vida, pero también respuestas que recién llegó a comprender al final. Entre ellas, la suya frase conmovedora: «He vivido bajo el brillo de Judy, pero mi luz también iluminó su camino». Esas palabras, simples pero profundas, reflejan la complejidad y la belleza de su viaje emocional. Uno de los episodios más importantes, y hasta ahora desconocido, ocurrió durante una conversación íntima entre Jerry y su esposa. Ella relató que un día, sin ninguna razón aparente, él se sentó a su lado, tomó su mano y le dijo: «Perdóname por haberme escondido tanto tiempo». Ella no entendió inmediatamente a qué se refería. Jerry entonces explicó que durante décadas vivió atrapado en comparaciones, expectativas sociales, presiones profesionales y miedos internos que no le permitían apreciarse a sí mismo. «No era culpa tuya ni culpa de Judy. Era mía. Me comparaba incluso cuando no hacía falta». Ese perdón, no hacia ella, sino hacia sí mismo, fue la llave que abrió una nueva etapa en su vida. Se volvió más sereno,
más introspectivo, más libre. Su esposa lo describió como la versión más auténtica y luminosa de Jerry, aquella que pocos tuvieron el privilegio de conocer. Quizás la revelación más impactante del testimonio fue la descripción de una conversación entre Judy y Jerry, que ocurrió meses antes de su fallecimiento. Una conversación que nunca trascendió y que, según su esposa, marcó un antes y un después en la historia de la pareja. Judy llegó una tarde a casa, exhausta por una jornada de grabaciones, y encontró a Jerry en el jardín, mirando el atardecer. Se sentó a su lado sin decir nada. Estuvieron varios minutos en silencio hasta que, con voz suave, Judy le dijo: «Jerry, creo que te he exigido demasiado». Él sonrió, negó con la cabeza y respondió: «No, Judy, tú exigiste lo que la vida te pedía. Yo fui quien tardó en entender mi lugar en todo esto». Judy lloró, algo extremadamente raro en ella. Y entonces Jerry pronunció una de las frases más memorables, según su esposa: «Nunca fuiste mi sombra ni mi tormenta. Fuiste mi desafío favorito». Esa conversación, explicó su esposa, no fue un cierre, sino una revelación recíproca. Un momento de aceptación madura, donde ambos comprendieron que no habían sido perfectos, pero sí profundamente leales. Aunque Jerry no dejó grandes discursos públicos ni memorias, su esposa reveló que dejó 3 objetos que representan quién fue realmente. Frases como: «No juzgues desde la superioridad, sino desde la humanidad. El poder sin empatía es solo ruido». Cartas simples, llenas de ternura y agradecimiento. En esa nota, escrita a mano con su caligrafía inconfundible, se leía: «Gracias por hacerme mejor, incluso cuando no me daba cuenta». Su esposa confesó que Judy, al leerla, no pudo contener las lágrimas durante horas. Durante los últimos días de Jerry, su esposa relató que él estaba sereno, casi en paz absoluta, como si hubiera encontrado finalmente la respuesta a todas sus preguntas internas. Ya no hablaba del pasado con dolor, sino con gratitud. Ya no se comparaba con Judy, sino que celebraba su éxito como parte de una historia compartida. Ya no se veía como el esposo de una estrella, sino como un hombre entero, digno y completo. Una de las últimas frases que dejó registrada en su cuaderno fue: «No fui perfecto, no siempre fui fuerte, pero amé con todo lo que tenía». Y esa frase, según su esposa, resume de manera absoluta quién fue Jerry Shandling. Final responde la gran pregunta: ¿por qué revelar todo esto ahora? Su esposa explicó que Jerry siempre temió ser recordado solo por su relación con Judy. Ella, que lo acompañó en sus horas más vulnerables, sintió que era su responsabilidad contar quién fue realmente, sin los filtros de la televisión ni de la fama. «Lo hago por él, porque Jerry merece ser recordado como el hombre que fue, frágil, brillante, complejo, amoroso, imperfecto y profundamente humano». También reveló que Judy estuvo de acuerdo con esta revelación. Quizás por amor, quizás por culpa, quizás por necesidad emocional. Pero lo cierto es que Judy permitió que esta historia saliera a la luz, no como un escándalo, sino como un homenaje. La historia de Jerry Shandling no es una historia de derrota, sino de evolución. En un mundo donde las apariencias dominan, Jerry nos dejó lecciones esenciales. Que la vulnerabilidad no es una falla, sino un acto de valor. Que amar a una persona fuerte no te hace débil. Que el éxito no debe definirse por la comparación. Que detrás de cada figura pública hay una vida privada llena de matices. Y que el amor, cuando es verdadero, sobrevive incluso a las sombras más profundas. Jerry Shandling no vivió a la sombra de Judy. Vivió a su lado, y ese fue su mayor triunfo. La historia de Jerry Shandling no es simplemente la biografía íntima de un juez respetado, ni el relato oculto detrás del esposo de una figura televisiva monumental. Es, ante todo, un testimonio de humanidad, una exploración honesta de las inseguridades, las dudas, los sacrificios y los silencios que construyen o destruyen la vida de cualquier ser humano detrás del éxito público. A través de las confesiones reveladas por la mujer que estuvo a su lado en sus momentos más vulnerables, descubrimos a un Jerry complejo, sensible, brillante pero marcado por profundas tensiones internas.
Un hombre que amó con intensidad, que luchó contra sus demonios y que, al final de su vida, logró reconciliarse consigo mismo y con su historia. Su legado no es un programa de televisión ni un título profesional. Su verdadero legado es la valentía emocional con la que vivió sus últimos años, el amor silencioso que sostuvo su matrimonio y la dignidad con la que aceptó sus propias sombras. Hoy, al cerrar este relato, no queda un mito ni un ídolo. Queda algo más importante, un ser humano real. Uno que merece ser recordado no por la sombra en la que vivió, sino por la luz que ofreció a quienes lo amaron. Que esta historia sirva para recordarnos que todos tenemos batallas que nadie ve, que el éxito no siempre trae felicidad y que el amor, cuando es auténtico, es la fuerza más poderosa para sanar cualquier herida interior. Si esta historia te emocionó, te sorprendió o te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita y comparte esta historia con tus amigos y en tus redes sociales. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando, narrando y revelando las historias más intensas, más humanas y más ocultas del mundo de las celebridades y de la vida real. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por tu tiempo, tu emoción y tu curiosidad. Nos vemos en la próxima historia. No olvides suscribirte para no perderte nada.